darles un feedback de lo que fue tu reunión. Y como dijimos, esto es para construir comunidad y para fortalecer sus negocios. Entonces, el webinar de hoy, bueno, teníamos como muchos títulos, pero como les decía, después de lo que hemos tenido con las llamadas de coaching y con el Raw Talent y escuchándolos un poco los primeros días que tuvimos llamadas, creo que es bueno para todos y en específico para los que tienen digamos, su idea de negocio menos madura, lo que vamos a abordar hoy. ¿Están viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Bueno, básicamente la llamé oportunidades versus negocios y voy a rondar un poco sobre este tema y cerrando sobre dos trabajos que me gustaría que hicieran para las llamadas de coaching porque les puede ayudar bastante. Entonces, ¿qué es innovación? Y tal vez alguno que nos comente qué entiende por innovación rápidamente. ¿Alguno que quiera aportar a la discusión? Innovación siempre es algo nuevo, siempre es algo que sale de las ideas que uno tuvo antes, y la idea es que las ideas de innovación sean nutridas por personas que te dan ideas de cómo seguir para adelante. Innovación solito sí lo puedes tener. Innovación dirigida puede ser algo que las ideas de varias personas se van madurando para tener un núcleo fin que funcione mejor de lo que hubiera hecho uno solito. Esa es la idea. Perfecto, Richard. Juan Carlos, ¿querías comentar algo? Yo creo que la innovación es lo que ha movido el desarrollo humano. Por ende, complementa mucho lo que dice Richard, porque tiene que ser, independientemente de algo individual, puede ser una idea de uno o de un grupo, pero en el tiempo tiene que tener un impacto al resto de la sociedad o del entorno para que sea viable y realmente sea una innovación, ¿no? Que pueda ser utilizable en la sociedad. Excelente, Juan Carlos. Y bueno, y sobre todo este punto que nos diste, que tiene que tener un impacto, ¿verdad? O generar un cambio en la sociedad. Pues básicamente cuando estemos hablando de innovación y por lo menos en esta clase y hablemos de innovar en negocios y demás, vamos a ver, innovación va a ser la creación o la modificación de elementos ya existentes para mejorarlos, renovarnos, ¿verdad? Introduciendo novedades, que era un poco esto que mencionaba Richard, pero realmente se vuelven una innovación cuando logran una transformación de tipo económica. Y entonces era un poco lo que al final mencionaba Juan Carlos, que cambia la sociedad, porque si no, solo es una invención que probablemente se quedará en un laboratorio, pero que no generará nada. Entonces una innovación tiene estos elementos. Y bueno, un poco aterrizando en lo que ahora estamos, que es un proceso de aceleración, ¿verdad? Pero un proceso de aceleración con sentido, ¿verdad? Con un sentido específico, que es que buscamos emprendimientos, ideas de negocios que realmente vayan a incidir en el ambiente positivamente y que apoyen los procesos de restauración que la iniciativa 20 por 20 ha iniciado con actores técnicos, políticos y financieros en América Latina. Y entonces, en este contexto se nos presentan una serie de retos, ¿verdad? Y de oportunidades donde se pueden desarrollar negocios, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de restauración de masas boscosas, de sistemas productivos regenerativos, ¿verdad? Y si hablamos de otros temas
por favor, micrófonos en off para que no nos perdamos la información. Pero en general, existen varias oportunidades que se pueden presentar, ¿verdad? En la restauración, y muchos de sus negocios o de sus emprendimientos quieren responder a alguna de esas oportunidades. Pero bueno, ¿qué retos se nos presentan? Bueno, básicamente, bueno, tenemos un exceso de gases de efecto invernadero que hemos venido como sociedad y como sistema económico generando desde hace varias décadas ya. Tenemos procesos de deforestación de bosques, tenemos procesos de desertificación, de erosión de suelos, tenemos pobreza en las áreas rurales, ¿verdad? Y sistemas de vida muy restringidos para estos actores. En los últimos años ha sido muy evidente el tema de fuegos o de incendios forestales, ¿verdad? Como los que nos recibió en el 2020 a inicios en Australia, pero también los que vimos en 2019 en la Amazonía brasileña y en las Amazonías peruanas y bolivianas, que arrasaron miles de millones de hectáreas. Tenemos cambio climático, entonces tenemos una serie de retos y probablemente muchos de estos retos tengan oportunidades detrás, pero cómo nosotros como emprendedores las asumimos y las enfrentamos, eso es lo que vamos hoy a tratar un poco de diferenciar. Voy a saltarme por acá para hablar un poquito más sobre el tema de degradación de suelos, ¿verdad? Básicamente, muchos de los emprendimientos que están acá van a incidir de alguna forma en la conservación de esos suelos, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar, o por lo menos tenemos que tener una noción amplia de qué es lo que está sucediendo en el contexto, digamos, a nivel internacional en este tema, ¿verdad? Y bueno, evidentemente el suelo es vital para la sostenibilidad ecológica de los ecosistemas, ¿verdad? La erosión de suelos básicamente en los años ha sido impulsada por deforestación, tala ilegal, y por el tema de sobrepastoreo o sobreexplotación agrícola, ¿verdad? Y también otro impulsor importante de esta erosión, ¿verdad? Es la parte hídrica, y con el cambio climático que tenemos eventos muy focales de lluvias torrenciales, temporadas de huracanes con mucha mayor intensidad, etcétera, etcétera, generan que la erosión hídrica sea un aspecto muy importante. Y para quién más que para la industria de alimentos, el suelo es vital, ¿verdad? Y entonces aproximadamente el 95% de los alimentos o del que consume la población mundial provienen o son producidos en el suelo, ¿verdad? Y alrededor del 80% de los suelos a nivel mundial tienen algún grado de daño, ¿verdad? Sobre todo relacionado a la erosión. Y más o menos solo el 10% de los suelos fértiles del planeta están, digamos, realmente sanos, que uno podría decir que conservan una estructura adecuada y que están regulando los servicios ecosistémicos. Y bueno, las comunidades pobres en general son las que tienen menos acceso a insumos y a este recurso suelo en general, y por ello también son un driver de degradación de este ecosistema o de este recurso. Bueno, y continuando con el tema de oportunidades y retos, ¿verdad? En general, podemos conversar de que, sobre todo para la producción de alimentos, pero también para la producción o la repoblación de áreas boscosas y demás, necesitamos un material genético muy confiable y disponible, tema que
siempre ha sido tratado a diferentes niveles y por eso, digamos, las Naciones Unidas tiene este depósito en Noruega, donde se están protegiendo todo el tema genético, pero también hay instituciones como el Instituto de la Papa, etcétera, etcétera, que buscan tratar de resguardar, digamos, la diversidad del material genético, pero este es un tema importante y sobre todo para los emprendimientos enfocados o las empresas enfocadas y que su base productiva está enfocada en un material genético, es importante tener este riesgo presente, ¿verdad? Muchos la disponibilidad de recursos, muchos estamos acá buscando formas de financiar nuestras ideas de negocios, ¿verdad? Hay condiciones de infraestructura. En América Latina, digamos, los gobiernos han sido desprolijos en invertir en infraestructura y esto, pues, es un tema que puedes estar haciendo nuestras estructuras de costo más altas y demás. Los riesgos ambientales, que es un tema que queremos pues evitar y que todos sus emprendimientos llevan inmerso este tema de más bien generar efectos positivos en el ambiente, pero siempre hay riesgo de que con las acciones que emprendamos como seres humanos, pues dañemos algunas funciones del ecosistema, ¿verdad? La trazabilidad, ¿verdad? Efectiva de los productos, sean estos maderas, sean no maderas o productos agrícolas, es un tema que viene sonando, ¿verdad? Desde hace muchos años. El acceso a productos certificados sigue siendo una barrera y muchos de nuestros clientes están buscando de alguna forma que nuestros productos tengan un sello, sea un sello de que es ecológico, de que es amigable con el ambiente, etcétera, etcétera. Y los certificadores en general no son tan amplios y también los procesos de certificación en alguna medida son altos. También, bueno, los conflictos sociales siempre van a estar presentes, ¿verdad? Dentro de estos procesos. Pero también hay aspectos regulatorios que como empresa nos pueden afectar, ¿verdad? Que es el tema de administraciones del Estado muy débil en el sector agrícola y demás. Entonces, podríamos nosotros estar emprendiendo actividades que cumplen con una serie de criterios, pero nuestros competidores probablemente no lo hacen o irrumpen regulaciones para ser más costo eficiente y demás. Entonces, todas estas cosas tenemos que jugar con ellos. Cuando trabajamos con comunidades, los derechos de propiedad de las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, difieren mucho digamos, de los derechos de propiedad, digamos, más tradicionales. Entonces hay una serie de temas que tenemos que ver o cuando no hay claramente una definición de derechos entre el Estado y el sector privado, se puede generar temas importantes. Bueno, la tala ilegal, estructuras oligopólicas que el Estado genera o que una serie de actores privados también genera por condiciones legales y demás. Acceso limitado a la información forestal y a la información en general de los procesos productivos agrícolas. Acceso a la legalidad en algunos sectores es más complejo que en otros, ¿verdad? Y por eso en muchos de nuestros negocios o muchos de los negocios caen en la informalidad porque les cuesta mucho llegar a ser legales por diferentes trabas o burocracias que hacen complejo este acceso. Y bueno, hay diferentes condiciones y cuando trabajamos en más de un sector, tenemos que estar muy atentos a ese tipo de diferencias y demás. Ok. Entonces, bueno,
digamos, a mediados de los años 90 empezamos, y tal vez un poco más atrás, pero tomó más fuerza a partir de ahí y la primera década de los 2000, mucho el tema de globalización, y empezamos a ver a nuestros estados firmando tratados de libre comercio y demás, y bajando aranceles y entrando en un tema de competencia y de competitividad. Y entonces muchos de los desarrolladores de negocios y de los de negocios ya establecidos en ese momento buscaban encontrar su ventaja competitiva con sus otros competidores a partir de estrategias de control de costos para tener productos más baratos que la competencia, ¿verdad? Pero ahora los consumidores y los mercados se han vuelto un poco más sofisticados y ya, digamos, nadie está respondiendo tan claramente a solo el precio, sino que el consumidor está buscando otros atributos y cualidades para comprar un producto, ¿verdad? Y entonces ya la ventaja competitiva no se encuentra o no se busca controlando costos para mantenerlos los más bajos posibles y tener un producto final de un bajo precio, sino que se busca a través de generar nuevos modelos de negocios. Y estos modelos de negocios tienen que responder a esa sofisticación del consumidor y de sus nuevos drivers de compra. Y entonces ya el paradigma de un producto barato no es suficiente para llegar a nuestros clientes finales. Y también, además de esta corriente, ¿verdad? Se viene hablando por la ODC y otros entes intergubernamentales a nivel mundial que en la ruralidad viene un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma busca empujar temas de generar una competitividad rural más adecuada, ¿verdad? Valoración de los activos ambientales que hasta ahora no han sido claramente valorados y que ha generado lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Ha generado un contexto de degradación del suelo, ha generado un contexto de pérdida de recursos y pérdida de ecosistemas porque realmente no han sido retomados dentro de los contextos y de los negocios en general. Y muchos están buscando promover inversiones en los sectores rurales. Y bueno, la ODC decía en 2018, si no me equivoco, que las áreas de oportunidad para los sectores rurales van muy influenciadas hacia alimentos locales, turismo, forestería, energías renovables. Y si vemos en la lista de ustedes, muchos de ustedes están en alguna de estas categorías y por ello claramente están respondiendo a digamos, a las tendencias a nivel mundial en los diferentes temas de desarrollo rural. Pero además de estas oportunidades, hay un montón de oportunidades en los espacios rurales, ¿verdad? Y en los espacios que queremos incidir con regeneración, que es el tema, digamos, a nivel general en el producto, ¿verdad? Hace falta tener mejor calidad de los productos digamos, se manufacturan a nivel rural o que salen como una materia prima desde la ruralidad en adelante. Los procesos deben ser más sostenibles para evitar estas tendencias a degradar recursos naturales. Y en los sistemas de negocios hace falta mucho más
desarrollo de habilidades en el tema de negocios, y eso es lo que tratamos con el LAN Accelerator y con otras iniciativas, tratar de generar más habilidades en ustedes para que puedan desarrollar mejores negocios en general. Y bueno, a nivel, digamos, a nivel de tendencias mundiales, los modelos de negocios están liderados por propietarios privados, por medianas y grandes empresas, por comunidades que gestionan bosques y sistemas de producción agrícola, asociaciones de productores, dueños de pequeñas plantaciones y una serie de proveedores de servicios alrededor de estas dinámicas en general. Y esto es lo que ustedes van a ver más o menos cuando empiecen a interactuar con diferentes actores de su cadena de valor que van a tener estructuras de este tipo. Y bueno, en general todos estamos acá porque en algún momento tuvimos una idea. Juan Carlos, ¿querías mencionar algo? Ok. Cualquier consulta, pueden levantar la mano o de frente entran y hablan para escuchar sus ideas o algo más. Y entonces, básicamente, lo que estamos en este proceso o el impulsor que nos ha traído hasta acá generando un negocio es una idea, ¿verdad? Y básicamente la idea es una noción de que, y sobre todo en el tema de negocios, es una noción de que puede haber una oportunidad. Y todas las oportunidades inician con ideas, pero no todas las ideas se tornan en buenas oportunidades. Entonces tenemos que ser muy rigurosos en cómo vamos haciendo digamos, un chequeo de nuestras ideas y que realmente tengan un potencial de negocio, porque eso va a hacer la diferencia entre alguien que que llega a lograr un negocio exitoso y alguien que se queda en el camino porque no consigue financiamiento, ni siquiera de su gente más cercana, y no hablemos de un financiamiento más institucional. Y por eso es que también hemos estado trabajando con ustedes en esta forma de presentar su modelo de negocio, que es el pitch, porque los obliga a estar entendiendo muy adecuadamente qué es su negocio. Y entonces, bueno, ¿qué nos motiva a emprender en general, verdad? Pues algunas cosas que nos llaman son los retos llamativos, retos que puede hacer nuestro mismo gobierno o retos que alguna figura pública en general hace, o oportunidades, ¿verdad? Oportunidades que vamos viendo en general, como ahora han surgido muchos nuevos emprendimientos, ¿verdad? En el tema de cómo gestionar el plástico y demás, porque hubo un gran llamado internacional a reducir el consumo de plástico o a cambiar nuestros sistemas de embalaje con productos biodegradables, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una oportunidad, son una serie de circunstancias favorables que crean la necesidad de un servicio o de un producto. Y mucho de eso es lo que muchos empezamos a atender y decimos, uy, estas empresas tienen que, para el 2022, tienen que estar certificadas en sus cadenas de abastecimiento o tienen que poder generar reportes de impacto. ¿Cómo hacemos? Y ahí hay una necesidad de servicio y podría haber una oportunidad de negocio, ¿verdad? Pero tenemos que realmente estructurar adecuadamente. O hay ahora empresas que están cambiando sus fuentes de materia prima por materias más de bioproductos y demás. Entonces ahí se abren puertas, diferentes puertas, pero tenemos que ser muy específicos en analizar esas oportunidades y que realmente sean factibles para nuestro negocio, ¿verdad? Y entonces hay oportunidades muy atractivas, hay oportunidades que son durables, que en el tiempo siguen
sin tener soluciones completas o que son tan grandes que lo que podemos ir agregando como actores son soluciones parciales, ¿verdad? La oportunidad oportuna, ¿verdad? Que justamente se da en el momento en el que existe la necesidad y oportunidades que crean valor a los consumidores. Nosotros vamos a estar muy enfocados en esas, las que crean valor a los consumidores, porque al final eso es lo que nos va a generar la posibilidad de tener un negocio. Y bueno, en general, podríamos, y como hemos venido hablando, vimos algunos retos mundiales, ¿verdad? De certificación, erosión del suelo, incendios, el cambio climático, pero realmente un reto mundial, ¿les parece que pueda convertirse en un modelo de negocios? Bueno, Juan Carlos dice que pulgar arriba, entonces Juan Carlos piensa que sí. Jorge también nos menciona con pulgar arriba que sí es posible convertir de un reto, un modelo generar un modelo de negocios. Yo siento desilusionarlos, pero diría que un reto mundial no, nunca, o por lo menos hasta ahora, no puede ser o no ha sido realmente respondido por un modelo de negocios como tal. ¿Qué piensan de las ideas? ¿Qué es la pregunta sobre las ideas? Que si pueden convertirse en un modelo o en una oportunidad de negocios posible. Yo creo que sí. Yo también. Quiero decir por qué. Adelante, Si Richard. usted habla del por qué alguna vez se iniciaron cosas que tenían que ver con el ecoturismo, ¿no es cierto? Un turismo que tenga una correspondencia y de ver así lo que es la conservación. El reto mundial es la conservación. Como el reto de negocios es ver negocios que permitan conservación. No es que tú con un reto de negocios vas a lograr hacer todo lo que hace falta en todo el planeta para conservar, pero tú puedes hacer pequeñas diferencias. Y si tú empiezas haciendo pequeñas diferencias en varias partes del mundo, empiezas a hacer un movimiento hacia el reto mundial. Entonces, sí vale. Y decir que no, es decir, que los retos mundiales son cosas irrealistas, que no tienen que ver con nadie. Y lo que hay que pensar, los gobiernos no son los que entienden eso. Los gobiernos, generalmente, hay excepciones, las personas del gobierno normalmente hablan muy bonitamente de los grandes retos para el mundo, los grandes retos para el país, pero no hablan de cómo hacerlos. Muchas grandes organizaciones hablan que hay que hacer tal cosa, pero mucho queda en bla, bla. Lo que realmente hacen los retos de negocios son justamente la gente que se dedica a hacer algo en la conservación, para iniciar solamente con una cosa y solamente con el turismo. Porque la conservación podría también ser una persona que se dedica iniciando con 50 hectáreas de reforestación de bosque nativo. Y dice, yo quiero que mis vecinos vean las ventajas de esto y vean que de ahí pues tenemos mejor agua, que tenemos incluso posiblemente a futuro madera que podemos ocupar, pero vemos mayor cantidad de animales, vemos más frutas, vemos muchas cosas positivas. Entonces el reto mundial de dejar la deforestación, de ir para adelante, es absolutamente un reto de negocios. Porque nunca vas a tener el reto mundial al 100%, pero si no tratas de hacerlo al 10% y pierdes y abandonas porque no estás de acuerdo con el 10%, entonces mejor cierres el capítulo y te vas a otro planeta. Gracias, Richard. Marinés. Sí. Oye, me encanta lo que dice Richard. Solo quiero agregar que en cierto modo los retos mundiales nos están entregando ciertas señales que tenemos que seguir. Por ejemplo, ahora estamos todos llamados a generar nuevos negocios que reporten a ciertos indicadores internacionales de importancia, como por ejemplo el cambio climático.
no sé, deforestación cero o carbono neutralidad. Esas son las grandes señales que nosotros tenemos. Los negocios que van escuchando estas señales van transformando la forma de hacer los negocios y esa transformación genera otros cambios. Por ejemplo, hace pocos años ya empezamos a hablar de economía circular, también de economía azul. Ahora estamos hablando de economía regenerativa, en la cual estamos poniendo en cuestionamiento esta idea de que el capital se tiene que multiplicar infinitamente. Estamos pensando, no, nosotros tenemos que funcionar como la biosfera. Finalmente, todos los negocios, cualquier negocio que existe en el mundo, ha tenido como capital básico la naturaleza, la producción de agua, ¿no? La energía, todo se basa en la naturaleza, entonces nos obliga a empezar a pensar en estas nuevas formas de ser. Las empresas ven que están haciendo el bien, entonces probablemente si lo que dice Jean-Pierre, un reto mundial, no lo vamos a solucionar con negocios, yo creo que el movimiento de negocios que siguen las señales internacionales van generando cambios estructurales, eso queremos, ¿no? Y por eso estamos todos acá también. Así Tal que vez, claro, no es que un reto mundial no pueda ser solucionado por negocios, pero un reto mundial no puede ser un negocio en sí. Esa fue el tema. ¿Usted nos dijo eso, profesor? Disculpen entonces si los confundí. Miguel. Creo que es muy buena, ha hecho una muy buena, o sea, Jean-Pierre ha metido el dedo en la llaga, y creo que María Inés le ha dado un buen enfoque. O sea, lo que creo que dice Jean-Pierre, y con toda la razón, es que no se puede ir top-down, se tiene que ir bottom-up. Y me explico. O sea, para construir un modelo de negocio, si te enfocas en un reto, el reto mundial es un propósito. Es el propósito, no el modelo de negocio. Es el propósito que tenemos que tener todos los emprendimientos de enfocarnos en un camino que nunca acaba y que es la zanahoria que nunca coges, ¿no? Pero uno de los problemas que tenemos en los emprendimientos es que no saben la capacidad que tienen para agarrar con los recursos, los recursos y las capacidades que tienen, no saben el alcance hasta dónde pueden llegar. Entonces, la humildad lo que te hace es lo que ha puesto aquí Jean-Pierre, que es ir hacia abajo. El reto mundial es un puro propósito. La idea está bien, las oportunidades están bien, pero las oportunidades accionables es donde hay que empezar a trabajar. O sea, tenemos que acotar las capacidades al máximo, tenemos que ser tan realistas que tenemos que morder, digamos, aquella parte del pastel que podamos digerir en cada momento de crecimiento del proyecto, porque si no, no sobrevivimos. Entonces, hay un propósito que es el reto mundial que muy bien ha dicho Richard, pero tenemos que tener la humildad de bajar la escalera hasta aquel punto en el que podemos, con los recursos y las capacidades, empezar a accionar, a crear soluciones, siempre con el propósito del reto mundial en el horizonte para nunca parar, para siempre construir hacia adelante. No sé si Jean-Pierre, creo que Exactamente. Justamente ya te me adelantaste, Miguel, pero voy a dejar a Juan Carlos, que tiene la mano arriba también, y continuamos en ese tema. Yo creo que complementando un poquito, o intentando complementar lo de todos, yo creo que en estas innovaciones en las que hemos tenido en la historia de la humanidad, estamos en un momento donde se van a ver las innovaciones que inclusive nadie se imagina aún, ¿no? Y eso inclusive cambia nuestro entendimiento de lo que es un negocio. Hasta ahora un negocio ha sido algo hacia la rentabilidad, hacia algo intangible como es el dinero o el valor que le damos a las cosas. Pero conectando con lo que decía María hace rato de que todo se basa en algo tangible, en la naturaleza o un ciclo de la naturaleza, me parece que en este caso esta coordinación, esta relación bottom-up, top-down, todavía se están generando esas interacciones. Todavía estamos tratando de entender qué quiere decir, y creo que ahí está el reto de la oportunidad de las innovaciones. Un poco desde lo que vemos como negocio, el no es así, y sé que también eso, lo hablo ahorita porque es lo que estamos diciendo nosotros, pero este grupo está orientado hacia eso, en ver el hecho de la rentabilidad de este tipo de interacciones o de iniciativas como un elemento, como una de múltiples variables conectadas a esos retos globales.
en sí no es el modelo del negocio, pero tal vez no hay que pensar en el negocio como la transacción, sino el negocio, ahora pensando un poco como ahora piensan en inglés, ¿no? El business, es eso, ¿no? ¿Cómo haces algo que sea compatible con este entendimiento de innovación, es decir, que tenga replicabilidad, inercia en la sociedad? Y en este caso sí, entiendo el punto que mencionan Miguel, Jan, pero creo que estamos en un momento de salto en nuestro entendimiento. Probablemente los retos ahora, los retos globales no son un modelo de negocio, no, si lo entendemos desde la perspectiva del dinero, pero sí creo que hay algo que se está construyendo todavía. Y creo que eso es lo más interesante, ¿no? De ver esta articulación de lo que nace de lo local, cómo se articula con instrumentos internacionales, con procesos biogeoquímicos globales. Y bueno, no quiero echar más rollo, pero creo que ahí hay una discusión muy larga. Exacto. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Sí, justamente, y retomando lo que decía Miguel, o sea, esto se trata, cuando estamos emprendiendo negocios, se trata de ir respondiendo a oportunidades accionables, o sea, que puedan realmente convertirse. Era un poco lo que decía Richard. Yo quiero responder al reto mundial, que es la conservación de los ecosistemas, y lo voy a hacer con un emprendimiento de turismo donde le enseño con el ejemplo a mis pares, o sea, a mis vecinos, que por hacer esto estoy teniendo mejoras en esto y esto, pero digamos, lo que está ahí haciendo es una oportunidad accionable, lo que con los recursos que él tiene y las habilidades que él tiene aporta en algo a eso. Entonces, siempre tratamos el emprendedor siempre tiene como esa visión o ese sueño de llegar muy lejos, pero vayamos paso a paso, digamos, con temas, digamos, accionables y tangibles. Porque las ideas también, o sea, una idea se me ocurre todos los días, pero cómo la convierto en una oportunidad accionable es mucho camino el que hay que hacer, es mucha reflexión. Y entonces, cuando estemos desarrollando modelos de negocios, vamos a tener que ir de esos llamados que tenemos como seres humanos grandísimos, como los retos mundiales, como ideas, oportunidades generales, porque ahora podríamos decir, hay una oportunidad en el tema de contaminación de plástico, entonces voy a hacer una empresa que busque eliminar toda la contaminación del plástico del mundo. Eso es imposible, porque si no ya alguien lo estuviera haciendo. Entonces respondemos a oportunidades accionables y empiezo tal vez en mi entorno, etcétera, etcétera, y de ahí voy hacia arriba. Y eso es muy importante. Tenemos que ir haciéndole un poquito el marco poniéndole límites a nuestro emprendimiento en sus primeros pasos. Es como cuando un niño empieza a caminar, no lo tiramos a la calle, ¿verdad? Sino que lo ponemos a caminar en ambientes seguros y así vamos a trabajar con nuestros modelos o nuestros negocios, ¿verdad? Y entonces, al final, las ideas se nos ocurren en todo momento, ¿verdad? Para solucionar situaciones, para mejorar nuestra vida, una posibilidad de negocio. Las ideas en nuestra cabeza van y vienen, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos hablando de negocios, una idea de negocios como tal tiene que realmente tener un valor y ese valor se genera a la hora de que soluciona un problema del consumidor. Antes de eso es nada más una idea que podría tener algún potencial de mercado, pero si no estamos generando una solución hacia un problema sentido del consumidor, nadie va a estar dispuesto a dejarse capturar por nosotros el valor que está dispuesto a dar, que es al final, como decía Juan Carlos, es intangible, que llamamos dinero, que llamamos pagar con tarjeta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, por ahí tenemos que ir. Y bueno, para que una idea pase a ser realmente o que llegue a tener valor, tenemos que irla texteando, ¿verdad? Y testearla en entender y saber cuál es nuestro segmento de cliente, cuál es
a nivel nuestro, cuál es nuestro reto significativo y también el reto significativo que estamos respondiéndole al cliente, ¿verdad? Entender él o los problemas de nuestro segmento de cliente para que esa idea vaya tomando forma de solución hacia el cliente, porque por ahora nada más es como una idea, ¿verdad? Que mi idea se vuelva una solución para esto, ¿verdad? Como les mencionaba, y salir a probarla, ¿verdad? Entonces ahí es cuando una idea tiene valor y puede convertirse en un negocio. Y entonces tenemos que estar revisando siempre nuestras ideas de nuestro emprendimiento para ver si está respondiendo a esto, ¿verdad? Y entonces, un poco aquí y en este proceso del LAN es muy importante para ustedes separarse un poquito de los supuestos. Algunos son expertos en temas y eso tal vez en algunos momentos nos sesga a respondernos fácilmente cosas. Y entonces tenemos que dejar un poco las ideas preconcebidas y estar abierto a realmente retarnos y a entender lo que quieren nuestros clientes y demás, porque si no, nos cerramos a la innovación y a otros temas importantes. Entender las necesidades del cliente, esto va a ser reiterativo y es una tarea que cualquier emprendedor y sobre todo una empresa siempre tiene que estar digamos, entendiendo a cada momento de uno, de la madurez de su producto y otro de los cambios que el mercado va teniendo, ¿verdad? Jean-Pierre, I have a little, tengo un poquito poll Dale. que si ellos pueden answer the question, es si han creado un modelo de negocio. Yo solo pensé que en este momento sería interesante de saber los que lo han hecho este ejercicio. Ok, ahí, bueno, Amanda nos mandó una pregunta y es si has creado un modelo de negocios. Ay, los panelistas no se pueden votar. Ay, qué horror. Otra cosa que estamos aprendiendo. Ok, lo siento, guys. No sé por Ay, ay, qué. ay. No podemos votar, pero sí, Entonces, bueno, viva vos. entonces seguimos, lo siento. Perfecto. Bueno, y entonces, en este proceso de explorar, ¿verdad? Un negocio y de explorar ideas, vamos a ir como en este viaje, ¿verdad? Donde vamos a empezar a investigar digamos, a tratar de entender a nuestro segmento a partir de la idea de negocio que tenemos y vamos a ir hacia problemas muy generales, vamos a recibir vamos a ver muchas cosas. Entonces eso se le llama un proceso de divergencia, de donde empiezo de mi idea a tratar de entender el segmento y entonces ahí voy a encontrar muchas cosas. Pero después trato de ir estructurándolo hacia un problema específico y trato de definir cuál es el problema de este segmento de cliente y entonces a ese proceso le llamamos convergencia y en eso vamos a estar rondando cuando pasamos a la solución. Igual buscamos un montón de soluciones posibles, dentro de esas nuestra idea puede estar ahí y vamos convergiendo hacia ideas. Entonces este es el proceso y esto en cualquier digamos, en cualquier tipo de proceso puede ser aplicado desde un plan estratégico, desde un plan de mercadeo. Es muy flexible, ¿verdad? Y entonces sí, Marlon y otros que han comentado, les vamos a compartir el PPT para que lo tengan y ahí reflexionen de los demás puntos que vamos a ir tocando. Y entonces tenemos que buscar lo que es un reto significativo para nosotros como emprendedores, pero también empezar a entender cuál es el reto significativo de nuestros clientes y por qué. Porque básicamente un negocio que quiere llegar a ser empresa, su core son los clientes. Y entonces entender a los clientes es súper importante.
Y entonces descubrir al cliente, validarlo, crearlo, nos lleva a realmente ser una empresa. Antes de esto, digamos, somos cualquier cosa menos eso. Estamos en un proceso de ideación o cualquier cosa, pero esto es súper importante. Y entonces, por eso para nosotros el llamado que encontremos como solución al mercado y demás, es muy importante tenerlo bastante claro en este viaje que emprendemos como empresarios o como emprendedores en cada nuevo desarrollo que vamos haciendo. Y entonces nuestro producto o servicio tiene que ser la conjunción de estas tres cosas. Tiene que ser deseable, tiene que ser viable, ¿verdad? Porque podríamos tener una invención, pero que realmente en el ahora no es viable y entonces ya se nos cae. O podemos tener algo que es deseable, es viable, pero no es rentable. Entonces, descartado. Entonces tenemos que buscar esta trinidad que sea armoniosa, ¿verdad? Y por eso tenemos que ser muy, muy crítico en estos temas del desarrollo de nuestro producto, ¿verdad? Y cómo lo vamos formulando. Algunos de ustedes están más avanzados en eso, otros todavía les hace falta explorar y terminar de encajar bien lo que va a ser su producto o servicio, ¿verdad? Y cómo ese servicio, digamos, está dentro de esta Trinidad, entre esta Santísima Trinidad. Ahí tiene que estar nuestro producto, si no, tenemos que hacer ajustes importantes. Y bueno, el construir un producto adecuado está entre estas dos cosas adicionales, ¿verdad? El modelo de ingreso y la usabilidad, ¿verdad? Que está muy relacionada a la tecnología y la otra al concepto o al modelo de negocios. Y entonces un tema que quería un poco retomar, ¿verdad? Y que nos sirve para irnos, digamos, centrando de dónde estamos y cuáles son nuestras posibilidades y cómo va a ser este segmento, es los actores que están relacionados a la cadena de valor donde estamos. Con María Inés estuvimos hablando un poco de esta terminología, ¿verdad? Que nos dice en cómo interactuamos y más o menos nos deja una idea de por dónde vamos a estar. Y entonces, bueno, aquí el primero tiene un error. En realidad aquí el primero es B2C, que es de empresa a consumidor final. Y entonces tenemos que estar muy claros de eso, ¿verdad? Después B2B, que es de negocio a negocio, o sea, o somos un proveedor para una empresa más grande de una materia prima o proveemos algún servicio, etcétera, etcétera. B2G, ¿verdad? Estos negocios que están más relacionados a proveer servicios o productos al gobierno exclusivamente. Y hay combinaciones, ¿verdad? Porque podemos estar en diferentes momentos y en diferentes mercados siendo B2B y B2C, ¿verdad? Que estamos vendiéndole a otro negocio o vendiendo directamente al consumidor final. Y entonces hacemos esto de forma simultánea. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, y los modelos de consumidor a consumidor, ¿verdad? Que son digamos, de otra índole. Y cada uno de estos implica una estrategia diferente y una manera de abordar el cliente diferente. Pero que con las herramientas que les vamos a estar dando van a poder usarlas adaptando mensajes y demás. Y entonces, en general, esto es una forma resumida de una cadena de valor, ¿verdad? De una cadena de valor en general, donde, bueno, partimos desde el primer eslabón, que son los proveedores de insumo, los productores de materia prima y las transformaciones que tengamos en la cadena hasta llegar al consumidor final.
hay algunos de estos y por eso las flechas que directamente van a poder estar, digamos, siendo un B2C y B2B, digamos, como un productor de materia prima podría o venderle a otro negocio, pero también podría vender su materia prima en crudo al consumidor final o en una presentación adicional y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy claro de esto. Y yo ay, mire, ¿qué pasó aquí? Bueno, se alocó esto. Bueno, no suave. Pero aquí yo lo que les pediría y para que saquen nota, ¿verdad? Que es uno de los trabajos que creo que tienen que hacer muchos de ustedes, es ver quiénes son mapear los actores involucrados o las partes interesadas dentro de su modelo de negocio. Y entonces vamos a trabajar con esta forma de cadena de valor simplificada y se van ustedes a tratar de ubicar en alguno de estos puntos y hacia la derecha y hacia la izquierda van a escribir quiénes son los actores que están en esa cadena de valor. Y después, cuando ya tengan ese proceso trabajado, van a poner a estos actores en este mapa de partes interesadas que básicamente en el eje de las Y tiene potencial de influencia y en el eje de las X tiene interés potencial. ¿Y qué es básicamente esto? Digamos, por ejemplo, si soy un vendedor, si soy un panadero, ¿cuáles van a ser mis actores involucrados? Bueno, probablemente voy a tener a el consumidor final, que ya está, estoy dando un producto ya transformado para la venta, entonces mi proveedor de insumos, mi proveedor de materia prima, que probablemente va a ser harina y otros productos, y entonces los voy poniendo, o sea, cuando hago la lista los pongo y después los trato de acomodar. Bueno, podría yo definir que el consumidor final tiene mucho interés en que yo le venda el pan, pero probablemente tenga poca influencia porque solo va a llegar a comprar el pan. Entonces lo pongo más cerca de o más hacia la flecha donde está el interés potencial, pero con menos influencia. Pero tal vez un actor gubernamental como una municipalidad o un ministerio de salud o alguien que me da la patente va a tener mucha influencia en que yo pueda tener mi panadería abierta, pero poco interés en el pan. O sea, porque no es su ruedo de negocio. Pero un proveedor de insumos puede estar en el medio, porque tiene tiene influencia y tiene interés, porque quiere que yo le compre productos y me influencia mucho porque la calidad de su producto va a hacer que mi producto final sea mejor o peor que el de la competencia. Entonces, vamos a intentar hacer este juego. Esta idea, les vamos a compartir la presentación para que hagan los 3 ejercicios que voy a presentar acá, para que después en los coaching los analicemos, ¿verdad? Y que les sirvan de ese proceso de ir repensando. A veces hacemos todo tan automático que vamos obviando cosas. Entonces la idea es un poquito desgranar para que ustedes entiendan más su modelo de negocio y nosotros poder ayudarlos como con estas reuniones que hemos tenido donde se hacen partnerships o se presentan nuevos contactos y demás. Entonces, un poco la idea de este primer ejercicio es eso. Entonces, vamos a ver dónde estamos en la cadena de valor y después hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a describir los actores relacionados, sean actores gubernamentales, sean actores negocios, consumidores y demás. ¿Alguna consulta? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre primera, segunda y tercera transformación?
No, sencillamente es la cantidad de valor agregado. Hay cadenas de productos que podrían tener todas estas primera, segunda y tercera transformación en un solo proveedor. Hay otras cadenas que la tienen más dividida. Por ejemplo, voy a hablarles de una que digamos que conozco bastante bien, que es la cadena de valor de la madera, donde digamos si tenemos a un proveedor de insumos, alguien que vende semillas. Un proveedor de materia prima es el señor que tiene los árboles plantados ya maduros y los vende. Entonces, ¿qué es transformación primaria en la madera? Bueno, cuando pasamos de la madera en rollo, como sale del bosque, a una dimensión, donde la hacen como una tabla o algo así, pero esta tabla, lo más que tiene de valor agregado es que la dimensionaron y la cortaron y ya. En la segunda transformación puede ser que la lijen, la pinten o la dimensionen o le metan ranuras y demás para convertirla en un producto adicional. Y la tercera pueden ser muebles o artesanías y demás que llevan un trabajo. En algunos sectores todas estas tres están en un solo negocio, pero en otros están divididos, ¿verdad? No es lo mismo el aserradero que el que hace los muebles o el aserradero portátil que llega a la finca, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa, digamos, con el cacao, digamos, uno es el que vende la semilla de cacao, otro es el que lo tuesta y otro es el que lo transforma, ya sea en polvo de cacao, en, en barras de chocolate, etcétera, etcétera, o hasta podría ya con el polvo o con la pasta de cacao generar otros productos en una tercera o cuarta transformación. Eso va a depender mucho de su sector. Entonces es esas primera, segunda y tercera transformación es los pasos previos que tiene de valor agregado o de agregación de valor antes de llegar al consumidor. Si sus cadenas solo tienen uno, pues genial, ¿verdad? Pero es como tal vez, o el caso del caucho, ¿verdad? Que es los caucheros que recogen, sangran los árboles, se lleva una planta, ahí se va convirtiendo en esta pasta, de esta pasta pasa a la empresa que convierte caucho y ahí pasa por unos procesos y puede ser que de ahí salga como producto final o vaya a otra tercera planta para una transformación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es digamos, los diferentes. Y también, bueno, podrían eliminar algunos de estos de transformación si su producto sale de nada más una transformación hacia el consumidor final, pero podrían haber otros actores como intermediarios, ¿verdad? Importadores, distribuidores, almacenes, etcétera, etcétera. Gracias, Juan Fernando, por el tip que sí, digamos, esta está muy enfocada en eso, pero pueden agregar o cambiar actores, digamos. Entonces, lo que queremos es ver a qué tan profundidad tienen resuelto este tema, ¿verdad? Para entender cómo es su negocio y esto les va a servir mucho para cuando abordemos el modelo Canvas como tal, definir sus actores claves. Entonces, trabajen muy a conciencia esto para que entiendan, porque podrían estar obviando un actor que es importante para ustedes y que sería bueno traerlos a la mesa a conversar y a generar relaciones diferentes. Entonces, es muy importante hacer estos ejercicios. Adelante, Marines. Sí, es que quería aprovechar la oportunidad, o no desaprovechar la oportunidad que tú has hablado de los distintos eslabones de la cadena que tienen distintos niveles de agregación y que generalmente cuando tenemos productos que son originados en la naturaleza, el último eslabón es el que apropia cerca del 98% del valor de un producto final. Ese era el caso de mi producción de madera. Yo tenía un aserradero y el cliente final por hacer un piso de ingeniería de madera
apropiar el 98% del valor de ese producto final, y el productor que está en el bosque, haciendo esfuerzos de sustentabilidad, de certificación, de cuidado al ambiente, de los vecinos y todo, apropia el 2%. Entonces, ese análisis, para todos aquellos de ustedes que están pensando en modelos de negocios que incluyan comercio justo, o que quieran ser comercializados bajo reglas de comercio justo, que es muy atractivo hoy día, tienen que conocer muy bien todos los eslabones de la cadena y la repartición de valor en cada uno de ellos también. Entonces era una muy buena oportunidad de mencionarlo, porque yo lo viví personalmente en mi modelo de negocio, que yo estaba en el eslabón más pobre de la cadena, y así es muy difícil salir adelante con un negocio cuando recibes tan poco valor. Entonces, es un buen ejercicio lo que estás mencionando tú en ese sentido también, porque los aliados que están en la parte de mayor apropiación de valor tienen que ser tus aliados para que tú te desarrolles y puedas ir agregando también tú misma, ir agregando valor a tus productos o a tus servicios también. En los servicios no le he visto tanto esa diferencia, ¿no? Porque es un intangible, pero en los productos sí. Creo que eso era mi Gracias, gracias Marinés. Sí, totalmente. Y por eso les queremos que hagan este mapa de partes interesadas para que vean esa influencia, ¿verdad? Y qué tanto me afecta, porque así yo los voy a poder tomar más en cuenta y traerlos a la mesa, porque no solo capturamos valor y generamos valor desde nosotros, sino también con nuestros actores, ¿verdad? Entonces es importante tener eso bien claro. Adelante, Miguel. Y siguiendo la línea de María y de Jan, es muy interesante cuando trabajamos el mapa de actores y lo hacemos a lo largo de la cadena de valor, y lo hacemos también de forma general, o sea, de forma abierta, sin estar digamos, en una línea, para intentar innovar en la cadena. Significa que lo que hacemos es buscar nuevos actores a través de economía colaborativa que no están en la cadena, pero que bajo nuevos modelos de negocio pueden enriquecer muchísimo y generar propuestas de valor diferenciales. Entonces, extender la cadena transversalmente, o sea, no meter más puntos, sino a veces es salirse del entorno y empezar a meter actores que por sus características o sus dinámicas o sus modelos o la tecnología permiten reformular la cadena, extenderla más o meter eslabones transversales. Y ese ejercicio genera innovación disruptiva. Muchas veces lo que acabas es cambiando totalmente el escenario y generando una propuesta que al final la competencia va a tener que introducirla, ¿no? Y hablo de plataformas que ni siquiera tienen que ver ahora mismo con la cadena propia. Hay tecnología que cambia totalmente la cadena ahora mismo y que tenemos que estar muy enfocados en las tendencias, o simplemente meter actores que no están, por ejemplo, las mineras, que a veces no tienen ni por qué estar, pero tienen mucho dinero y están colaborando en los entornos donde estamos operando, y con un mindset diferente pueden ser actores muy potentes que tienen recursos y capacidades para mejorarla, ¿no? Entonces, es saber extender y siempre estar buscando actores que de alguna manera marquen la diferencia, y de alguna manera que generemos una economía colaborativa, que integremos a más actores dentro de la cadena para que entiendan el propósito y fortalezcan el proyecto, ¿no? Excelente, Miguel. Sí, totalmente. Podemos ver actores muy, muy cercanos a la cadena, pero también actores que están relacionados a las cadenas de los otros actores, y traerlos a la mesa y generar valores que tal vez no estaban previstos. Pero continuando, ¿verdad? Con nuestra idea de negocio y lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Es importante, vamos a hacer un ejercicio, que es el otro ejercicio que les tenía para hoy, es que se llama hacer las preguntas correctas. Muchos de nosotros, por nuestro impulso y nuestras ganas creemos mucho en nuestro modelo, en nuestra idea de negocio o en nuestro modelo de negocios, que empezamos a obviar, hacer ciertas, digamos, ciertas preguntas claves, ¿verdad? Y entonces vamos a tratar de profundizar, ¿verdad? La definición de nuestra idea de negocio. Y para esto
vamos a tratar de pensar muy libremente entre las oportunidades, el problema, la solución, muy libre, y lo vamos a hacer básicamente haciéndonos preguntas a nosotros. Entonces podemos hacer en una hoja un encabezado que ponga, bueno, nuestro modelo de negocio, turismo regenerativo. Y entonces empiezo a preguntarme cosas. ¿Qué es el turismo regenerativo? ¿Qué tal? ¿Qué bla, bla? ¿Qué actores están involucrados en esto en la actualidad? Y empiezo a hacer una serie de preguntas que vamos a sistematizar en este cuadro, ¿verdad? Y pueden ser, no, ojalá que no sean solo 7, porque si son solo 7 es que ustedes son poco curiosos de su proceso mismo y ahí no van a profundizar mucho. Entonces traten de hacer la mayor cantidad que puedan y no obvien ninguna por, digamos, simple que parezca o ridícula que esta parezca. Dejemos sin prejuicios, dejemos volar. Preguntémonos cosas sobre nuestro modelo de negocio, sobre nuestra idea de negocio, ¿verdad? Y entonces empecemos a tirar preguntas. Y vamos a empezar a tener, digamos, preguntas de dos tipos que básicamente van a ser preguntas abiertas, que las vamos a marcar con una A, y preguntas cerradas. Entonces, en la primera parte de como lo ven acá, lo que está más en rosadito, vamos a hacer la gran mayoría de preguntas que se nos ocurran y después vamos a reformular esas preguntas. ¿Y qué significa reformular esas preguntas? Bueno, si teníamos una pregunta abierta, que una pregunta abierta es una pregunta que yo puedo contestar con un gran diálogo interno, ¿verdad? Y podría escribir casi una Biblia respondiendo esa pregunta. Y una pregunta cerrada es una pregunta que respondo con sí o no, o con un número y no necesito más, ¿verdad? Esas son las dos preguntas esos son los dos tipos de preguntas que vamos a estar haciendo. Y entonces, cuando hayamos hecho nuestras 100 preguntas, vamos a reformular esas preguntas. Y entonces una que era abierta la trato de convertir en cerrada y viceversa. La que era cerrada la convierto en abierta. Y de ahí, cuando ya he hecho el ejercicio, trato de escoger, bueno, aquí había puesto 3, pero va a depender mucho del número que hagan. Entonces, si van a hacer 70, yo diría que escogieran 30, ¿verdad? Para guardar la proporción y así sucesivamente. Entonces, básicamente ese es el segundo ejercicio, pero pensándolo bien, yo diría que lo hagamos primero y después hacemos el de la cadena de valor y de actores, porque nos va a traer un montón de cosas o a preguntarnos un montón de cosas que nos pueden ayudar a profundizar nuestro negocio. Y la idea es, una vez que escogí esas 30 preguntas importantes o esas 5 o esas 20, después de haber hecho las 100 o las 200 preguntas, es tratar de respondérnoslas como equipo. Digamos, si somos más de uno en el emprendimiento, entonces que cada uno haga de forma independiente un set de preguntas, que las reformule y escoja 3 de las más que les parecen más importantes. Y trabajamos en responderlas. Y eso nos va a ayudar a realmente definir más y a profundizar más nuestro negocio y nuestro entendimiento de lo que realmente queremos hacer, porque a veces por querer avanzar tal vez muy rápido nos vamos con
con fórmulas, digamos, o tratamos de resolvernos estas preguntas, o tratamos de resolvernos o de respondernos qué es nuestro negocio de una manera poco profunda. Entonces tratemos de profundizar y después trabajamos en ver los actores, ¿verdad? ¿Alguna consulta sobre esto? ¿O está claro como el agua? ¿Todos apuntaron en el cuaderno de tareas? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, alumna, adelante. ¿Por qué no da un ejemplo del tipo de pregunta? Porque, ¿qué le pregunto a mí? Porque el emprendedor y emprendedora ama su emprendimiento y cree que lo ha respondido todo. Entonces, es difícil mirarlo críticamente porque significa mucho esfuerzo personal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pregunta le harías a un... Por ejemplo, yo tengo un aserradero que vende madera certificada. ¿Qué pregunta le hago? Dame un ejemplo para guiar el tipo de análisis, ¿no? Claro que sí. No, básicamente, vamos a ver, no es de tratar de encontrar debilidades ni falencias, ¿verdad? Sino de profundizar en mi idea como tal. Entonces, como decías vos, María Inés, bueno, yo tengo un aserradero que vende madera certificada de alta calidad. Digamos que esa sea tu propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, yo podría empezar a hacerme preguntas y que creo que es lo que podrían hacer, empezar a hacer una serie de preguntas, digamos, sencillas, tal vez muy obvias, digamos, pero que después pueden ir profundizando, ¿verdad? Entonces, podría preguntar, ¿qué procesos realmente aseguran la calidad de mi madera? Entonces, esa es una pregunta abierta, ¿verdad? Porque la puedo responder, bueno, de acuerdo al ISO 14000 y a nuestra línea de producción, o si todavía no está montado, bueno, yo montaría una línea de producción que tenga estas y estas tecnologías para lograr una calidad de acuerdo al estándar, no sé, de ISO 14000 o ISO 9200, bueno, depende, porque a veces para madera y calidades de madera cuesta encontrar, a veces hay aspectos, pero eso, digamos, eso puede ser una pregunta. Podría ser una pregunta tan obvia, ¿cuáles son los clientes de madera certificada y de alta calidad? O ingenieril, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí voy teniendo ya dos preguntas abiertas, ¿verdad? Y después podría ser una cerrada. ¿Tengo las capacidades para generar el producto que estoy ofreciendo? ¿Sí o no? Y si la quiero hacer abierta, ¿cuáles son las capacidades que necesito para ofrecer el producto que estoy planteando en mi propuesta de valor? Entonces, de ahí pueden agarrarse desde su propuesta de valor o desde su idea de negocio si todavía no está tan armada como una propuesta de valor y de lo que han pensado, los servicios, los oferentes, los productos y demás. Entonces es básicamente eso. Hacemos un random de preguntas, ¿verdad? Muchos pueden venir de lo que ya, de la experiencia, ¿verdad? Pero tratemos por eso la idea es que hagamos bastantes preguntas para después irnos saliendo, ¿ya? Y preguntarnos cosas más allá, las que no estamos viendo, ¿verdad? Las que no que hemos querido hacernos, no porque sean incómodas, sino porque no nos hemos dado el tiempo. Entonces, desen el tiempo de hacerse todas las preguntas que puedan. Miguel, ¿querías decir algo? Sí. Pues siguiendo pues un poquito en la línea, ¿no? De lo que estáis comentando, o sea, las preguntas se pueden como dividir en diferentes paquetes, ¿no? Hay unas preguntas que están orientadas en la fuente de la problemática, digamos, y digo, desde el problema general hasta, digamos, hasta todos los problemas asociados. Hay otros que están enfocados en los clientes y hay otros que están enfocados en la solución y la propuesta de valor, ¿no? Entonces, estructurando eso, ¿no? Al final, pues siempre partimos de un problema que creemos que es fundamental y ese problema
sigue siendo una hipótesis muy general en muchos aspectos que no se puede ni siquiera abordar de una vez. Entonces, del problema vamos encontrando el reto, vamos encontrando problemas asociados de menor escala, pero asociados a tipología de cliente que están dentro del mapa stakeholders. Entonces conectamos lo que es el problem customer fit, que es, tengo un problema que es un propósito en la vida, que es no, digamos, quiero salvar el mundo, pero en este primer nivel voy a ver cómo este problema, o sea, cuántos problemas tengo en la cadena, cuáles son los prioritarios, cuáles son factibles, cuáles puedo ejecutar ahora, cuáles son viables y cuáles son deseables y por qué son deseables, ¿no? Entonces, ahí voy acotando los problemas a aspectos concretos de alto valor que con un cliente concreto sobre el que tengo que investigar todas las hipótesis y corroborarlas, por lo que me paso de problemas míos a identificar clientes y reformular los problemas con los diferentes clientes que participan en la cadena y priorizarlos, y luego a trabajar los problemas, digamos, las preguntas relacionadas con la solución concreta, que es como la fase de Problem Solution Fit, en el que vamos reformulando aspectos de la solución con respecto a los feedbacks, insights que recibimos de cada uno de los actores o de los clientes que van participando en la cadena de valor, ¿no? Entonces, hay como una estructura de pasos que al nivel de preguntas que tienen como etapas, ¿no? Sí, justamente, digamos, si se les facilita, ¿verdad? Pueden dimensionarlo en esto. Bueno, la oportunidad, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo como oportunidad y empezar a hacer preguntas para ver, para realmente entender si eso es una oportunidad, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, verdad? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, tengo un terreno para hacer un aserradero y quiero que sea de madera certificada y demás, o ya tengo el aserradero. Entonces empiezo a, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, hay un consumo, ¿qué consumo de madera existe en mi región o qué consumen, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí voy preguntándome cosas sencillas para después ir hacia más profundo. ¿Qué problema soluciono? ¿A quién? Entonces empiezo a preguntarme esas cosas. ¿Y qué buscamos solucionar? Entonces, ¿cuál es la solución que proveo? ¿Cómo es esa solución? ¿A quiénes les interesa esta solución? Esas son preguntas que vamos, digamos, haciendo. Entonces pueden usar estas tres categorías para guiarse y empezar a hacer preguntas a partir de esos temas. Digamos, de esos tres temas, la oportunidad de nuestra idea de negocio, definir el problema y cuál es la solución y los cómo. Entonces, eso nos va a ayudar a... Yarisa, ¿querías decir algo? No te escuchamos. Bueno, ya se cayó. Bueno, después sí vuelve. Entonces, bueno, vamos a hacer estos dos ejercicios. Primero, el que les acabo de decir, y de segundo, el de la cadena. Y entonces, básicamente, con esto ya podríamos ir empezando a tener una serie de elementos y de claridades más sobre lo que queremos hacer como negocio. Y bueno, hoy les voy a hablar un poquito de este método que se llama Design Thinking, que básicamente es un método que ayuda a tener herramientas o a generar habilidades de escucha a los emprendedores, a los negocios y a las empresas. Hay empresas ahora que están cambiando sus estrategias hacia metodologías ágiles, y una de las metodologías ágiles que utilizan es esta Design Thinking. Entonces, hoy solo me voy a centrar en una fase porque va a amarrar mucho con este proceso de preguntas que van a hacer. Y más o menos, ¿qué es la metodología de Design Thinking o diseño o pensamiento de diseño o como quieran llamarlo? Bueno, es una metodología que acoge la filosofía, la innovación como una filosofía, pero es una metodología que está centrada en las personas. Nuestros clientes, en nuestros clientes consumidores, en nuestros clientes usuarios, en nuestros clientes internos y demás, si somos una empresa.
Y lo que hablábamos en la clase anterior, pues básicamente se basa en observación directa, ¿verdad? Pero también indirecta de las personas para tener una visión clara de qué les gusta y qué no. Y básicamente, bueno, un resumen de fases, ¿verdad? Buscamos mucho definir el problema del cliente, que era lo que les mencionaba, que le va a dar valor a su idea de negocio. Trata de generar, y esto por eso si tienen equipo, si son un emprendedor solo, pues es un poco más difícil, pero si son un emprendedor que ya tiene equipo, y en este caso que todos somos empresas en algún nivel de avance, pues lo que trata de promover y generar el design thinking es muchas ideas, múltiples puntos de vista y tratar de no, digamos, menospreciar esos puntos de vista porque no son iguales a los míos o porque van en contra de algo que yo estaba pensando, ¿verdad? Porque solemos ser muy aprensivos y la idea es despegarnos un poquito de estas aprensiones, de los sesgos y escuchar, ¿verdad? Es una metodología que busca estar mejorando las ideas, entonces es iterativo, entonces vamos a volver de nuestros pasos y vamos a hacer esto muchas veces, porque siempre van a haber cambios que nos obligan a estar, digamos, mejorando, ¿verdad? Y entonces el método o la metodología completa tiene estas fases, ¿verdad? Que es enfatizar, que es la que vamos a centrarnos hoy, definir, idear, prototipar y evaluar. La evaluación es una cultura que realmente en Latinoamérica en general no hemos sido muy buenos en eso, somos malos evaluando los procesos, somos malos midiéndonos y entonces vamos a tratar de definir con ustedes en este proceso, digamos, elementos vitales que ustedes deberían de estar midiendo y que muy probable van a ser elementos que sus posibles inversionistas les van a preguntar. Hoy no vamos hoy no vamos a abordar este punto, pero sí es importante. La evaluación es importante y sobre todo cuando estamos tratando de salirnos de la caja, de productos nuevos, de tratar de hacer, digamos, mejoras importantes. Entonces, este es un método experimental, pero no es que vamos a estar sentados en un laboratorio con un microscopio, sino es es un método experimental, pero con la gente. Vamos a tratar de generar pequeños experimentos con ellos y por ahora, en estos momentos de pandemia y demás, pues la forma más fácil de hacer estos experimentos es a través de encuestas, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero después podremos hacer más pruebas de producto o de servicio como tal. Y para algunos de ustedes puede ser muy fácil hacer una prueba de producto y demás a distancia, ¿verdad? Y ver cómo la gente se comporta y demás, sobre todo con estas plataformas actuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la empatía? Bueno, es la capacidad que tenemos como seres humanos de identificarnos, ¿verdad? O sentir lo que otras personas sienten, ¿verdad? Yo cuando tengo un amigo y a ese amigo le pasa algo, me preocupo por él. ¿Por qué? Porque tengo empatía. Y entonces eso es lo que tenemos que generar. Tenemos que generar una empatía hacia nuestros clientes, porque eso es lo que nos va a llevar a tener la humildad de sentarnos a escuchar y también de proponer mejoras para estos clientes. Entonces, esta es la primera fase del proceso y es muy importante, ¿verdad? Y no se trata solo de recolectar que, digamos, como la información tradicional, que es una persona de 25 años, que es mujer, que es profesional, etcétera, etcétera. Esos datos son importantes, pero en los momentos de creación son más importantes los datos cualitativos, donde la gente nos expresa de forma libre sus necesidades, sus dolores, las cosas que los hacen felices y demás, porque tenemos que llegar a crear un producto o un servicio que tome todos estos elementos
y que las cosas que lo hacen feliz las potenciemos, las cosas que ahora le hacen triste o le generan algún estrés, eliminarlas o hacer que ese estrés sea menor. Entonces, de eso se trata este proceso. Y el foco son los valores humanos. Y los valores míos, los valores de Miguel, los valores de María, todos son diferentes. Entonces, como empresarios tenemos un reto importante de tratar de homogeneizar. Sí, ya casi termino, jefa. Amanda, no me regañes, pero es que Miguel y María Inés me interrumpen mucho, entonces, pero ya estamos muy cerca de finalizar. Adelante, Miguel. Muy rápido, un caso de inmersión profunda. O sea, por ejemplo, en Perú, en la sierra, con personas de la cultura, pues, inca o ¿no? con influencia, pues cualquier organización que vaya a conocer o a desarrollar un proyecto dentro de estos entornos tiene que conocer la cultura, ¿no? El simbolismo, la forma de relacionarse, lo que llaman el AINI, que es la reciprocidad, porque si no entiendes el lenguaje que utilizan, ni la cultura, ni el paradigma, ni lo que significan las cosas, el contexto, ni las palabras para cada uno de ellos, no puedes establecer una relación de confianza y no puedes crear valor. Y lo digo, por ejemplo, con el tema del AINI, que es la reciprocidad. Ellos lo que hacen es trueque. O sea, yo te doy valor, tú me das valor, yo te devuelvo el valor. Si tú le das algo gratis a una comunidad de ese entorno, no lo valora porque no ha habido un intercambio de valor entre ambas partes y no hay un compromiso de permanencia y de trabajo conjunto. Entonces, si no hacemos esta inmersión a este nivel profundo con las comunidades o los actores hasta que entendemos su paradigma, su lenguaje, ¿no? Y demás, no vamos a poder construir nada que perdure en el tiempo, ¿no? Era un ejemplo así rápido que se me vino a la cabeza. Exacto, gracias, Miguel. Ya no me interrumpas más, que ya me regañó Amanda. Entonces vamos a terminar rápido. No, y básicamente es eso, son valores. Entonces tenemos que entender esos valores, como decía Miguel. O sea, si el valor para una comunidad indígena es que realmente yo recibo algo por un trabajo o por un intercambio, entonces regalar algo no va a funcionar, no va a ser bien tomado, etcétera, etcétera. Entonces, pero si tenemos un cliente que una de sus cosas que lo hace feliz es que yo le ofrezca una promoción, entonces tengo que entender ese cliente también, pero van a haber otros que no le interesa la promoción y lo que le interesa son otras cualidades de nuestro cliente, de nuestro producto o servicio. Entonces tenemos que tener muy claro eso para tratar estos diferentes. Y entonces eso lo vamos construyendo ¿con qué? Con observación, involucrarme con el cliente, sumergirme, que por ahora creo que nos vamos a quedar más en la parte de la observación, pero la observación más lejana que va a ser con los datos que ellos nos quieran dar, ¿verdad? Pero después podemos ir probando las siguientes fases, que es involucrarse, sumergirse y demás. Esto es muchas herramientas que tiene el Design Thinking, las toma de la sociología, ¿verdad? De los procesos etnográficos y los traslada al mundo de los negocios. Entonces, un sociólogo les puede servir bastante para que les dé una serie de herramientas de observación y demás que les pueden ayudar a abordar al cliente. Pero básicamente van a tener la presentación y para no hacer más largo el tema, volvemos al tema de las preguntas correctas. Y vamos a tener que volver a hacer preguntas correctas, pero esta vez no sobre mi emprendimiento, sino hacia el cliente. Y entonces, un poco qué queremos entender o cuáles retos son los que queremos llegar a entender con estas preguntas a nuestros clientes. Bueno, ¿cuál es su problemática, verdad? Comprender los trabajos, y estos trabajos son esas cosas que, digamos, cuando antes queríamos ver una película, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ir al videoclub que estaba en el pueblo o en el barrio, si teníamos suerte y demás. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Vestirnos, caminar hasta el videoclub, buscar la película, etcétera, etcétera. Todos son trabajos que, digamos, una plataforma de streaming como las que hay ahora eliminó. Y ahora solo tengo que encender mi televisor y search en
en el miles de cosas que tienen, ¿verdad? Entonces eso eliminó trabajos. Entonces tengo que entender cuáles son los trabajos actuales de nuestros clientes, cuáles son los vínculos emocionales. Eso tal vez es un poco difícil, digamos, a través de preguntas, pero sí se logra entender algunos de estos vínculos a partir de eso y las posibles emociones involucradas, porque hay gente que te puede responder bastante y sobre todo ojalá que ellos no tengan que typearla, sino que sea una conversación por telefónica, por videollamada, y tratar de tener una serie de preguntas cerradas y preguntas abiertas para que nos den esos insights de emociones. Entonces, igual, o sea, cuando hacemos una encuesta o una entrevista de empatía, tratamos de realizar la mayor cantidad de preguntas sin abrumar al cliente, pero sí logrando nosotros atraer, entender y absorber todas estas cosas que nos interesan, ¿verdad? Nunca juzgamos, no guiemos las respuestas, no hablamos de nuestro producto, ¿verdad? Tratamos de centrarnos en cosas generales, en la problemática, digamos, no, yo no le digo digamos, al cliente, es que yo tengo una plataforma de streaming para ver películas. No, usted empieza a hablar desde la situación, cómo es su proceso para comprar películas, de este proceso, qué le gusta, qué no le gusta, ese tipo de preguntas generales, porque yo no quiero preguntar desde mi perspectiva de producto, sino desde el problema o la situación problemática que yo pienso que puedo solucionar. Entonces, por eso tengo que tener muy claro hacia dónde estoy yendo, ¿verdad? Y cualquier oración, afirmación, pues vamos, cuando estemos analizando estas entrevistas, intentemos convertirlas en un reto para nuestro diseño de producto y nuestro diseño de servicio, ¿verdad? Y entonces, otra vez, ya hicimos un ejercicio anterior donde hablamos de nuestro proyecto, ¿verdad? De nuestra idea de negocio y ahora empecemos a trabajar desde las situaciones problemáticas que ahora nuestros clientes se enfrentan y cómo nosotros las vamos a solucionar y hacemos el mismo ejercicio. Tiramos 10 o 15 preguntas abiertas y cerradas y reformulamos y vamos escogiendo. Yo les aconsejaría que escojan unas 10 preguntas finales donde 5 van a ser una entrevista inicial, como esa parte donde yo rompo el hielo, ¿verdad? Cosas muy sencillas, generales, y después profundizo. ¿Y en qué me interesa profundizar? En las actividades que son problemáticas actualmente para ellos, en sus emociones, y en sus temas emocionales en general. Entonces, dividimos nuestras 10 preguntas en 5, de entrevista inicial y de entrevista de profundización. Y con ello vamos a tener una idea más clara del cliente. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy y espero que haya sido de su interés y cualquier consulta la podemos ir trabajando a nivel de coaching. Miguel, Amanda y yo y María Inés, que está con los mentores invitados, pueden hacernos preguntas, ¿cómo hago esto? O revísame las 10 preguntas finales, etcétera, etcétera. Igual vamos a hablar de su cadena de actores y demás en esto. Entonces, muchas gracias y Amanda, Miguel, Marinés. Bueno, Jean-Pierre, quiero agradecerte y pues estamos oficialmente terminados, así que busquen a los mentores para seguir la conversación y trabajar en esta tarea, pero los que tienen preguntas, a favor de estar aquí para tener conversación entre todos nosotros. ¿Y Miguel? Sí, o sea, lo que decía es como que si queréis podemos hacer un día una sesión cortita solo de la parte de Problem Customer Fit
Hago rapidito, simplemente porque, claro, a Jean-Pierre no le puede, no le puede dar tiempo a meterlo todo en una hora, es imposible. Entonces, si queréis, lo que podríamos hacer es un día coger una herramienta o dos sencilla de cómo gestionar esta parte para aquellos que quieran y lo hacemos fuera de lo que es el horario de webinars y lo proponemos un día. Yo no tengo ningún problema, los que quieran gestionamos media horita, 3/4 de hora un día y vemos un par de herramientas que quizás os puedan servir. Como, digamos, como una especie de webinar adicional que está fuera de los que estamos trabajando, como queráis. Eso lo dejo abierto como una oportunidad, porque sí que veo que es una parte que no es fácil, ¿verdad? Creo que a todos nos ha costado hacer preguntas, ¿no? Sobre todo los que hemos trabajado en emprendimiento no es fácil, y ni siquiera poner la cara adecuada, el tono adecuado, sonreír, mirar a la persona, no parece raro, no hablar del problema como muy bien ha dicho Jean-Pierre, que ese es uno de los grandes errores, ¿no? De adelantarse. Entonces, lo dejo ahí como una oportunidad que se podría hacer, ¿no? Claro, entonces si los que gustan que le escriban a Amanda y hacemos esta sesión que ofrece Miguel, diciendo yo necesito más claridad, etcétera, etcétera, y mandan un correo a, Miguel, a Amanda y Amanda baja. Sí, correo sería bueno, pero también si te gusta un direct message en WhatsApp, Bueno, los dos también. como sería más fácil. Pero pues más que esto, pues es una buena oferta, Miguel, de los que quieren hablar más de sus experiencias con este proceso. Podemos, no sé, trabajar más con ustedes en grupos. Es que lo que hemos hablado Jean-Pierre, Amanda y yo, sobre todo las reuniones que hemos tenido, de intentar como ofreceros, adaptar un poquito pues, a la situación y ofrecer pues, nuestro tiempo a veces para este tipo de cosas que vemos que podemos ver en el camino, ¿no? Decir, oye, pues si surgen necesidades concretas, pues ofreceros esa oportunidad, ¿no? De desarrollar ciertos temas, ¿no? Entonces, pues yo creo que el valor viene en haciendo este trabajo y teniendo las conversaciones, porque así vas a dar cuenta del valor que vas descubriendo en ese ejercicio. Yo sé porque yo le he hecho varias veces con mis ideas de negocio y yo los voto, como dijo Jean-Pierre más temprano. Eso no es rentable, rentable, no lo voy a hacer. Pero esto sí, pero y todas estas preguntas no tienen que ser para cambiar completamente su modelo de negocio. Lo puedes hacer para hacer cambios en cómo se relaciona tal vez con el público o con tu cliente o con tus propios empleados. Entonces puede si hay alguna cosa que no está llegando bien como tú quieres en tu negocio, tú puedes ponerte a pensar en crear estas mapas de empatía alrededor de esos problemas que ya vas identificando. No significa que, yo no voy a plantear árboles, no, tal vez hay otros cambios que puedes hacer, no cerrar tu negocio. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos aguantaron tanto rato y esperamos que les haya servido la sesión de hoy. Podemos ir compartiendo ejemplos ahí, Miguel, yo voy a buscar y creo que María Inés también tiene algunos. Entonces se los podemos enviar ya sea por el WhatsApp o a los medios que estamos usando. Pues gracias. Chao, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Ok, nos Gracias. vemos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.